Mi hijo tomó un préstamo de $150,000 a mi nombre y desapareció. 7 años después, apareció en Navidad como si nada hubiera pasado. El dolor más profundo no es el que grita, es el que susurra en silencio mientras finges que todo está bien. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Vega. Tengo 72 años. Y esta historia comenzó una tarde de julio en mi pequeña casa de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Yo estaba en mi cocina, con el delantal manchado de salsa de tomate, preparando las tortillas para la comida cuando escuché los pasos conocidos de Rodrigo, mi hijo menor, subiendo las escaleras del edificio. Siempre reconocía su forma de caminar, rápida, impaciente, como si el mundo le debiera algo. Toqué la puerta con esa manera suya de tocar. 3 golpes secos, sin paciencia. «Mamá, ábreme, traigo buenas noticias». Cuando abrí, lo vi ahí parado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía una camisa blanca recién planchada y unos pantalones que reconocí como caros. Más caros de lo que debería poder permitirse un contador público de 35 años que siempre andaba pidiendo dinero prestado. En las manos cargaba una carpeta de cuero negro, de esas que usan los ejecutivos importantes. «¿Cómo estás, mija?», le pregunté secándome las manos en el delantal. «¿Ya comiste? Acabo de hacer sopa de tortilla y pollo guisado». «No tengo tiempo para eso, mamá. Vengo por algo importante». Se sentó en la mesa de mi pequeño comedor, esa mesa de madera que había comprado en el mercado de Xochimilco cuando él era niño. Sus dedos tamborilearon sobre la superficie mientras yo le servía un vaso de agua de horchata. «Mira, mamá», dijo abriendo la carpeta. «Encontré una oportunidad de inversión increíble. Una empresa que maneja criptomonedas, específicamente Bitcoin. Es el futuro del dinero, mamá. Los que entren ahora van a ser multimillonarios en unos años». Yo lo miré sin entender. Bitcoin, criptomonedas, palabras que sonaban como de película americana. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo, hijo?». Rodrigo sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. «Necesito que firmes algunos papeles. Es para hacer oficial mi participación en el negocio. Tú no entiendes de estas cosas, pero confía en mí, como siempre lo hiciste. Es solo tu firma, nada más». Saqué mis lentes de ver de cerca y miré los documentos. Letras pequeñas, números enormes, palabras técnicas que bailaban frente a mis ojos. Vi mi nombre impreso varias veces. Carmen Esperanza Vega de González. Vi cantidades que me parecían fantasiosas. 150,000 pesos. Vi la palabra crédito repetida como un eco. «Rodrigo, hijo, esto dice que es un préstamo. Yo no quiero deberle nada a nadie». La sonrisa se desvaneció de su rostro. «Mamá, es solo un trámite. El banco necesita un aval, alguien que respalde la inversión, pero el dinero va directo a mis cuentas de negocio. Tú no vas a pagar nada. Al contrario, cuando esto crezca, te voy a comprar una casa más grande, en Polanco, con jardín y todo». Dudé. Algo en mi estómago se retorció como cuando era niña y presentía que venía una tormenta. «No sé, hijo. Tu papá siempre decía que nunca firmara nada que no entendiera completamente». El rostro de Rodrigo se endureció. Se inclinó hacia adelante y su voz cambió de tono, volviéndose más grave, más fría. «¿Qué? ¿No confías en tu propio hijo? Mamá, siempre te sacrificaste por todos nosotros. Trabajaste doble turno en la fábrica textil para pagarnos la escuela. Vendiste tus aretes de oro para que yo pudiera estudiar contabilidad. Ahora que finalmente puedo darte algo de vuelta, ¿te vas a hacer la mártir?». Sus palabras me dolieron como bofetadas. Era cierto. Había trabajado 18 años en la maquiladora, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cosiendo uniformes escolares hasta que los dedos me sangraban. Había vendido mi anillo de compromiso cuando Rodrigo necesitó dinero para su título universitario. Había comido frijoles con tortilla durante meses para que él y sus hermanos pudieran comer carne. Además, continuó, y ahora su voz sonaba herida, después de todo lo que hice por ti cuando papá murió, ¿ya se te olvidó quién te ayudó con los gastos del funeral? ¿Quién vino todos los días a consolarte?
Era cierto también. Cuando Miguel, mi esposo, murió de diabetes hacía 5 años, Rodrigo había sido el único de mis 3 hijos que no me abandonó. Había pagado la mitad del funeral. Había dormido en mi sala las primeras semanas para que no me sintiera sola. Había sido mi compañía en esos meses oscuros donde cada despertar era un milagro doloroso. «Mira, mamá». Su voz se suavizó, volviendo a ser la del niño que consolaba mis pesadillas. «Solo confía en mí una vez más. Es la última vez que te pido algo. Después de esto, vas a ser tú la que tenga dinero de sobra. Te lo prometo por la memoria de mi papá». Tomé la pluma. Era una pluma azul, de esas baratas que venden en el mercado. Mi mano tembló mientras escribía mi nombre en cada página. Carmen Esperanza Vega, Carmen Esperanza Vega, Carmen Esperanza Vega. Mi firma, una y otra vez, autorizando algo que no entendía por amor a alguien en quien confiaba ciegamente. «Listo, mamá. No te preocupes por nada. En 6 meses, cuando veas los resultados, me vas a agradecer». Me besó la frente, tomó los papeles y se dirigió hacia la puerta. «Espera, Rodrigo. ¿Cuándo nos vemos otra vez?» «Te llamo en unos días, mamá. Ahora tengo que viajar a Monterrey para cerrar el negocio, pero pronto, muy pronto, vas a tener noticias mías». Cerró la puerta y yo me quedé ahí, en mi comedor silencioso, con el olor a pollo guisado llenando el aire y una sensación extraña en el pecho, como si hubiera firmado mi propia sentencia de muerte sin saberlo. Esa fue la última vez que vi a mi hijo, por 7 años. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó exactamente 33 días después, un martes por la mañana que comenzó como cualquier otro. Yo estaba regando mis geranios en la pequeña terraza cuando escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. No era el toque familiar de mis vecinas ni el golpe suave del cartero. Era algo urgente, oficial. Abrí y me encontré con un joven vestido de traje gris, corbata azul y una carpeta en las manos. Su sonrisa era profesional pero fría. «¿Señora Carmen Esperanza Vega de González?» «Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Herrera, del Banco Azteca. Necesito hablar con usted sobre su cuenta y algunos movimientos recientes que requieren su atención inmediata». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Invité al hombre a pasar y le serví un vaso de agua mientras él acomodaba papeles sobre mi mesa del comedor. «Señora, veo aquí que usted autorizó un crédito personal por 150,000 pesos el mes pasado. Sin embargo, no hemos recibido el primer pago que venció hace una semana. Además, su cuenta de débito ha sido sobregirada en varias ocasiones. Debe haber un error, licenciado. Yo no pedí ningún crédito. Mi hijo Rodrigo me pidió que firmara unos papeles, pero me dijo que era para un negocio suyo, que yo no iba a pagar nada». El hombre frunció el ceño y revisó sus documentos. «Señora, según nuestros registros, usted es la titular del préstamo. Su hijo aparece como beneficiario, pero la responsabilidad legal es completamente suya. Aquí está su firma en múltiples documentos». Mi mundo comenzó a tambalearse. Reconocí mi letra. Mi firma repetida una y otra vez en documentos que ahora entendía con claridad horrible. Era yo quien debía esos 150,000 pesos, más los intereses que ya comenzaban a acumularse. Pero mi hijo me dijo que él iba a pagar todo, que era solo un trámite. Lamento informarle que el señor Rodrigo González Vega retiró la totalidad del dinero hace 3 semanas. Y según nuestros registros, cerró todas sus cuentas con nosotros al día siguiente. No tenemos forma de contactarlo. Las palabras me llegaron como golpes físicos. Cerró sus cuentas. No tenemos forma de contactarlo. Cada frase era un puñal que se hundía más profundo en mi pecho. ¿Qué significa eso para mí? Significa, señora, que necesitamos establecer un plan de pagos inmediatamente, o tendremos que proceder con acciones legales. El primer pago de 8,500 pesos está vencido desde hace una semana. 8,500 pesos. Era más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Era más de lo que había tenido en efectivo en toda mi vida adulta. Después de que el licenciado se fue, con promesas de que buscaríamos una solución, me senté en mi sala y tomé el teléfono con manos que no podían dejar de temblar. Marqué el número de Rodrigo que me sabía de memoria.
El número que usted marcó no está disponible en estos momentos. Volví a marcar. Misma grabación. Intenté con WhatsApp. Mis mensajes aparecían con una sola palomita gris. No entregados. Llamé a su trabajo, a la oficina contable donde había laborado los últimos 5 años. ¿Rodrigo González? Ah, sí. Renunció hace un mes. Dijo que se iba a radicar al extranjero por una oportunidad de negocio. No dejó información de contacto. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al piso con un sonido sordo que resonó en mi casa vacía como un disparo. Esa tarde, desesperada, decidí llamar a mis otros 2 hijos. Primero intenté con Patricia, mi hija mayor, que vivía en Guadalajara con su esposo y sus 2 hijos. «Mamá, ¿qué pasó? Nunca me llamas a esta hora». «Patty, necesito hablar contigo sobre Rodrigo. Algo terrible ha pasado». Le conté todo. Cada detalle de los papeles, el préstamo, la desaparición de Rodrigo. Esperaba comprensión, apoyo, tal vez ayuda para entender qué había pasado. Su respuesta me heló la sangre. «Ay, mamá, ¿otra vez con tus dramas? Siempre exagerando todo, siempre haciéndote la víctima. Rodrigo es un profesional, un contador. Si firmaste algo con él, seguramente es legítimo. Pero Patty, él desapareció. No contesta el teléfono. Renunció a su trabajo. Mamá, ya estás grande. A los 72 años deberías saber que los negocios son complicados. No puedes andar llamando a tus hijos cada vez que no entiendes algo. Yo tengo mi propia familia que mantener». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado que sonaba como el eco de mi propia soledad. Intenté con Eduardo, mi hijo del medio, que trabajaba como mecánico en una agencia de autos en Querétaro. «¿Qué onda, mamá?» «Eddie, ¿tu hermano Rodrigo?» A ver. ¿Qué hizo ahora el engreído? ¿Se gastó tu pensión en sus cursitos de computadora?» Le expliqué la situación. Eduardo escuchó en silencio, y cuando terminé, soltó una carcajada amarga. «Órale, mamá, pues te chincharon bien bonito. Pero no me sorprende para nada. Rodrigo siempre fue el más listo de todos, y tú siempre lo consentiste más que a nosotros. Ahora que cargue con las consecuencias. Eddie, por favor, necesito ayuda para entender qué puedo hacer». «Mira, mamá, yo tengo mis propios problemas. La crisis está cabrona, apenas me alcanza para mi familia. Si firmaste esos papeles, es tu bronca. Aprende a vivir con tus errores y no nos metas a nosotros en tus decisiones pendejas». Y también colgó. Me senté en el piso de mi sala, entre las mismas baldosas donde había visto a mis hijos dar sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde Miguel y yo habíamos construido nuestra familia durante 30 años. Ahora esas paredes eran testigos de mi humillación más profunda. Esa noche no pude comer. El pollo guisado que había preparado se enfrió en la estufa mientras yo permanecía acostada en mi cama, viendo el techo y tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo el hijo por el que más había sacrificado, el que había estado conmigo en mi momento más oscuro, podía haberme traicionado con tanta frialdad. El banco comenzó a llamar todos los días. Cartas certificadas llegaban cada semana. Los intereses crecían como una enfermedad, multiplicándose sin que yo pudiera hacer nada para detenerlos. Vendí mi televisión, la que Miguel y yo habíamos comprado para ver las telenovelas juntos. Vendí mi máquina de coser, con la que había hecho uniformes para ganar dinero extra durante años. Vendí mis aretes de oro, los únicos que me quedaban del matrimonio, todo para pagar intereses de una deuda que crecía más rápido de lo que yo podía reducirla. Una tarde, mientras barría la entrada de mi edificio, escuché a la señora Remedios, mi vecina de toda la vida, hablando con su comadre en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo pudiera escuchar. «Ahí anda la pobre Carmen. Dicen que el hijo la estafó. Qué vergüenza criar un ladrón así. Uno se mata criando hijos para que después lo traicionen de esa manera. Ay, comadre, pero también ella tuvo la culpa. ¿Cómo va a firmar algo sin entender? Ya está muy vieja para andar confiando así». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No solo había perdido mi dinero y mi tranquilidad, también había perdido mi dignidad frente a las personas que me conocían desde hacía décadas. Esa noche, por primera vez en mi vida,
consideré que tal vez habría sido mejor no despertar al día siguiente. Los meses siguientes se convirtieron en una espiral descendente que parecía no tener fondo. Cada día traía una nueva humillación, una nueva pérdida, una nueva confirmación de que mi vida tal como la conocía había terminado para siempre. El banco había embargado mi cuenta de pensión. Los 2.500 pesos que recibía cada mes por mis años trabajando en la maquiladora textil ahora iban directamente a pagar los intereses de la deuda de Rodrigo, sin que yo pudiera tocar un solo peso. La mujer de ventanilla, una joven de unos 25 años con uñas largas pintadas de rosa, me explicó con una sonrisa forzada que esto continuaría hasta que la deuda principal fuera saldada. Son las reglas, señora. El banco tiene derecho de retención sobre cualquier ingreso del deudor hasta que se liquide el adeudo. Deudor. Esa palabra se había convertido en mi nueva identidad. Ya no era Carmen, la mujer que había criado 3 hijos trabajando doble turno. Ya no era la viuda que había enterrado dignamente a su esposo. Ahora era la deudora, la que firmó sin leer, la que se dejó engañar por su propio hijo. Mi alimentación se redujo a lo básico: arroz, frijoles, tortillas cuando había dinero para comprar masa. Dejé de desayunar para que la comida me durara más tiempo. Aprendí a hacer milagros con 1 kilo de arroz y medio de frijoles para que me alcanzaran toda la semana. El café se volvió un lujo que solo me permitía los domingos, mezclado con tanto piloncillo que más parecía agua dulce que bebida. Una mañana, mientras hacía cuentas en un cuaderno viejo, calculando cuántos días podía estirar mi último billete de 50 pesos, tocaron a mi puerta. Era doña Esperanza, la portera del edificio, con una expresión incómoda en el rostro. «Carmen, disculpa que te moleste, pero el administrador me pidió que hablara contigo. Llevas 3 meses atrasada con la cuota de mantenimiento». Era cierto. Los 300 pesos mensuales que debía pagar por el mantenimiento del edificio se habían vuelto imposibles de cubrir. 300 pesos que antes me parecían poca cosa, ahora representaban 10 días de comida. ¿Cuánto tiempo me pueden dar, Esperanza? Mira, Carmen, a mí me da mucha pena, pero el administrador dice que si no pagas en 2 semanas, van a tener que mandarte un citatorio. Ya sabes cómo es don Alberto, muy estricto con los pagos. Don Alberto, el administrador del edificio, era un hombre de unos 60 años que había hecho del cobro de cuotas su misión personal. Lo había visto echar a familias enteras por atrasos menores. Para él, las circunstancias personales no existían. Solo existían las cuentas que cuadraban o no cuadraban. Después de que doña Esperanza se fue, me senté en mi cocina y traté de encontrar algo más que vender. Mis ojos recorrieron cada rincón de la casa que había sido mi hogar durante 20 años. Ya no quedaba casi nada de valor. Los muebles eran viejos y desgastados, sin valor de reventa. La vajilla que me quedaba era la básica, la que necesitaba para comer. Los pocos libros de Miguel no valían nada en el mercado de segunda mano. Mi mirada se detuvo en el pequeño altar que tenía en la sala, donde guardaba las fotos de Miguel y una imagen de la Virgen de Guadalupe, que había sido de mi madre. Ahí estaban también los anillos de matrimonio de Miguel, que había guardado después de su muerte como un tesoro sagrado. Eran de oro de 14 quilates, nada extraordinario, pero representaban 30 años de matrimonio, 30 años de amor, de peleas, de reconciliaciones, de planes compartidos. Tomé los anillos en mis manos. Pesaban más de lo que recordaba, o tal vez era mi corazón el que se había vuelto más liviano. Me dirigí al espejo del baño y me miré fijamente. «Perdóname, Miguel», susurré. «Perdóname, pero no tengo opción». La casa de empeño estaba a 6 cuadras de mi edificio. Había pasado frente a ella miles de veces en mis 20 años viviendo en el barrio, pero nunca imaginé que algún día tendría que entrar. El local olía a desinfectante mezclado con desesperación. Las paredes estaban llenas de objetos que otras personas habían tenido que sacrificar: guitarras, televisiones, herramientas, joyas. El hombre detrás del mostrador era gordo y tenía los dientes manchados de nicotina. Examinó los anillos con una lupa, pesándolos en una báscula digital. «Te doy 1.200 por los 2. ¿No pueden ser 1.500? Son de oro puro, fueron muy caros».
El hombre me miró con la expresión de alguien que había escuchado esa súplica miles de veces. Señora, el oro está barato ahorita. Y estos anillos no son de diseñador. 1,200. Tómalo o déjalo. Tome el dinero. 1,200 pesos por 30 años de matrimonio. 40 pesos por cada año de amor. El papel que firmé decía que tenía 30 días para recuperar los anillos pagando 1,500 pesos. Sabía que esos 30 días pasarían, y los anillos se convertirían en parte del inventario de la casa de empeño para siempre. Caminé de regreso a casa con el dinero en la bolsa del mandado, sintiendo que había vendido un pedazo de mi alma. En el camino, me crucé con la señora Remedios, que me miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Mentí. Ay, qué bueno. Porque ayer vi que saliste con una bolsa de la casa de empeño y me preocupé. Uno nunca sabe cómo están las cosas con los vecinos. Su comentario no era inocente. Era su manera de confirmar que sabía exactamente a qué había ido a la casa de empeño. Para mañana, todo el edificio sabría que Carmen Vega había tenido que empeñar sus pertenencias para sobrevivir. Esa noche, mientras cenaba mi plato de arroz con frijoles, recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia, mi hija mayor. «Mamá, ¿cómo estás?» Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había recapacitado. Tal vez venía a ofrecerme ayuda o al menos comprensión. «Patty, qué gusto escucharte. Estoy pasando por momentos difíciles». «Sí, mamá. Por eso te llamo. Me enteré de que andas contando por ahí que Rodrigo te robó dinero. Mi esperanza se desplomó como un edificio sin cimientos. Patty, es la verdad. Tu hermano me hizo firmar documentos para un préstamo y después desapareció. Mamá, no puedes andar difamando a tu propio hijo. Rodrigo es un profesional respetado. Si tú firmaste algo que no entendías, esa fue tu irresponsabilidad, no culpa de él. Pero hija, no, mamá. Escúchame bien. Deja de andar contando esas historias. Nos haces quedar mal a todos. La gente va a pensar que venimos de una familia de rateros. Yo tengo una reputación que cuidar. Mis hijos van a escuelas privadas. Mi esposo tiene un negocio respetable. Las palabras de Patricia me dolieron más que las del banco, más que las miradas de los vecinos, más que la humillación de empeñar los anillos de Miguel. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me quede callada mientras me hundo en deudas? Quiero que te hagas responsable de tus propias decisiones y que dejes de culpar a otros por tus errores. Y si necesitas dinero, búscate un trabajo. A los 72 años todavía puedes trabajar de algo. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano, entendiendo por fin la dimensión completa de mi abandono. No solo había perdido dinero y propiedades, había perdido a mi familia. Mis propios hijos habían decidido que era más fácil culparme a mí que enfrentar la realidad de lo que Rodrigo había hecho. Esa noche, por primera vez en meses, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por Miguel, que se había ido antes de ver la traición de su hijo favorito. Lloré por la madre que había sido, que había dado todo sin guardar nada para sí misma. Lloré por la mujer que ahora era, sola y traicionada en una casa que pronto tal vez ya no sería suya. Pero entre esas lágrimas, algo pequeño pero firme comenzó a crecer en mi pecho, una chispa de rabia que había estado dormida durante meses de autocompasión y culpa. Por primera vez desde que todo comenzó, no me pregunté qué había hecho mal. Por primera vez, me pregunté qué podía hacer para que las cosas fueran diferentes. Los días se volvieron un borrón de supervivencia básica y humillaciones constantes. Mi rutina se había reducido a lo esencial: levantarme, revisar si tenía algo para desayunar, caminar hasta el mercado con los pocos pesos que me quedaban, regresar y encerrarme en mi casa hasta el día siguiente. Había dejado de socializar con los vecinos porque sus miradas de lástima me resultaban más dolorosas que la soledad. Una mañana de octubre, mientras barría mi pequeña terraza, vi que se acercaba el cartero con un sobre certificado. Mi estómago se contrajo automáticamente. Los sobres certificados nunca traían buenas noticias en mi nueva realidad. Señora Carmen Vega, aquí tiene correspondencia del juzgado. Firmé de recibo con manos temblorosas.
El sobre tenía el sello oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Adentro, un documento lleno de términos legales que apenas podía entender, pero una frase saltaba como un grito en medio del silencio. Embargo precautorio de bienes inmuebles. Mi casa. Querían embargar mi casa. Leí el documento 3 veces, tratando de entender cada palabra. El banco había interpuesto una demanda civil para recuperar el dinero del préstamo. Más intereses, más gastos legales. La suma total ahora ascendía a 247,000 pesos. Una fortuna que jamás podría reunir ni trabajando el resto de mi vida. Tenía 15 días para presentar mi defensa ante el juzgado, o el embargo procedería automáticamente. 15 días para explicar por qué no debería perder lo único que me quedaba en el mundo. Esa tarde caminé las 12 cuadras hasta el juzgado, cargando el documento en mi bolsa del mandado como si fuera una bomba a punto de explotar. El edificio era imponente, con columnas de mármol y pasillos llenos de abogados en trajes caros que caminaban con la prisa de quienes facturan por horas. Me formé en la ventanilla de información. La empleada, una mujer joven con el cabello recogido en un chongo perfecto, me atendió con la eficiencia fría de alguien que ve desfilar tragedias humanas todos los días. Necesito información sobre este documento, le dije, entregándole el papel. Ella lo revisó rápidamente, tecleó algo en su computadora y me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con un dejo de compasión. Señora, usted necesita contratar un abogado para que la represente en este proceso. Sin representación legal, es muy probable que pierda el juicio. ¿Cuánto cuesta un abogado? Depende del caso. Pero un proceso como este puede costar entre 50 y 100,000 pesos. 50,000 pesos. Era como pedirme que comprara la luna. Con lo que me quedaba en la bolsa, no me alcanzaba ni para el camión de regreso a casa. ¿No hay abogados gratuitos? Sí. Existe la Defensoría Pública, pero tienen una lista de espera muy larga. Y sinceramente, señora, en casos de deudas civiles como el suyo, es muy difícil ganar. Salí del juzgado sintiéndome más pequeña que nunca. En la banqueta, me senté en una jardinera y saqué mi celular viejo para llamar a Eduardo, mi hijo del medio. Tal vez la gravedad de la situación lo haría recapacitar. Bueno, Eddie, soy tu mamá. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Ahora qué pasó? Van a embargar la casa, hijo. El banco demandó por el préstamo de Rodrigo y si no consigo un abogado en 15 días, voy a perder mi hogar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Y qué quieres que yo haga, mamá? Eddie, por favor. Es la casa donde creciste, donde tu papá vivió sus últimos años. No puedo perderla. Mira, mamá. Yo te dije desde el principio que ese pedo con Rodrigo te iba a traer consecuencias. Tú firmaste. Tú te haces responsable. Yo no tengo dinero para abogados caros. No te pido que pagues todo, solo que me ayudes. No, mamá. Ya estoy harto de que cada vez que alguien de la familia la caga, todos tengamos que pagar los platos rotos, cada quien con sus problemas. Y colgó. Intenté una vez más con Patricia, aunque sabía que la respuesta sería igual de cruel. Mamá, ya te dije que no puedes seguir culpando a Rodrigo por tus malas decisiones. Si vas a perder la casa, búscate un departamento más barato. A tu edad ya no necesitas tanto espacio. Patricia, esa casa tiene todos los recuerdos de tu padre, de ustedes cuando eran niños. Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes. Además, tal vez esto te sirva para aprender a ser más responsable con el dinero. También colgó. Esa noche, mientras cenaba mi eterna combinación de arroz con frijoles, toqué todas las paredes de mi casa, la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, la sala donde Miguel y yo habíamos visto telenovelas todas las noches durante 20 años, el cuarto donde habían dormido mis hijos, donde había consolado sus pesadillas y celebrado sus logros. En el closet de mi recámara encontré una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Ahí estaba Rodrigo a los 5 años, disfrazado de pirata en una fiesta de la escuela. Patricia con su vestido de primera comunión, sonriendo sin dientes frontales. Eduardo con su uniforme de fútbol, sucio y feliz después de un partido.
¿Cómo habían llegado a convertirse en extraños? ¿En qué momento el amor que yo había sembrado en sus corazones se había transformado en esta frialdad calculada? La respuesta llegó 2 días después, cuando menos lo esperaba. Estaba limpiando el refrigerador, tratando de hacer que los pocos alimentos que me quedaban se vieran más abundantes de lo que eran, cuando encontré un papel doblado detrás del recipiente de mantequilla. Era una carta vieja, amarillenta, escrita con la letra de Rodrigo. La reconocí inmediatamente porque era la misma letra cuidadosa con la que había firmado todos mis documentos de la ruina. La carta estaba dirigida a un tal Javier y fechada 3 años atrás. Mientras la leía, mi mundo se desplomó una vez más, pero ahora de una manera diferente, más definitiva. Javier, hermano, ya tengo todo planeado. Mi jefa ya está medio senil. Se cree todo lo que le digo. La voy a convencer de que firme un préstamo a su nombre. Le voy a decir que es para un negocio de Bitcoin o alguna pendejada así. Con esa lana me voy a España. Allá tengo unas oportunidades buenísimas de inversión en criptomonedas que me van a dejar multimillonario. Si sale bien, en 5 años regreso con una fortuna en euros. Si sale mal, pues que se chingue la vieja con la deuda. Total. Ya vivió su vida. Yo apenas estoy empezando la mía. Mis hermanos van a estar de mi lado porque ellos también saben que ya es hora de que alguien más se haga cargo de la jefa. Está muy cabrón mantener a una anciana cuando uno tiene sus propios planes. Nos vemos pronto en Madrid, cabrón. La carta se me cayó de las manos como si hubiera estado ardiendo. Rodrigo no había actuado por impulso, por desesperación o por una oportunidad que se le presentó de repente. Había planeado mi destrucción durante años. Había calculado cada palabra, cada sonrisa, cada gesto de cariño durante el funeral de Miguel, todo con el único objetivo de ganar mi confianza para después traicionarme. Ya vivió su vida. Esas 4 palabras resonaron en mi cabeza como golpes de martillo. Para mi propio hijo, yo ya era una anciana inútil cuya única función era facilitarle el dinero para sus sueños de riqueza en el extranjero. Me senté en el piso de mi cocina, con la carta arrugada entre mis manos, y por primera vez en meses no lloré. En lugar de lágrimas, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Miguel. Una rabia pura, limpia, poderosa. No era la rabia destructiva de quien busca venganza. Era la rabia constructiva de quien finalmente entiende que ha estado peleando la batalla equivocada. No tenía que demostrarle mi inocencia a nadie. No tenía que ganarme el amor de hijos que ya habían decidido que no lo merecía. No tenía que justificar mi derecho a existir con dignidad. Por primera vez en mi vida, tenía que pelear por mí misma. Solo por mí. Esa noche, en lugar de acostarme a lamentarme, me senté en mi mesa del comedor con un cuaderno y una pluma. Escribí todo lo que recordaba sobre las firmas, sobre las promesas de Rodrigo, sobre las fechas y los nombres. Escribí sobre la carta que había encontrado, sobre las llamadas telefónicas, sobre cada detalle que pudiera ser importante. Si iba a perder mi casa, al menos sería peleando. Y si Rodrigo creía que podía destruirme sin consecuencias, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que lo había criado. Al día siguiente, con mi cuaderno lleno de notas y la carta de Rodrigo guardada en mi bolsa como si fuera oro puro, me dirigí nuevamente al juzgado. Esta vez no fui como la mujer derrotada de días anteriores. Caminé con la espalda recta, cargando el peso de mi indignación como un escudo. La fila para la Defensoría Pública era larga, llena de personas que, como yo, habían llegado al punto donde la justicia gratuita era su única esperanza. Me formé detrás de un hombre joven que cargaba una carpeta amarrada con ligas y una mujer mayor que susurraba oraciones mientras esperaba su turno. Después de 3 horas de espera, finalmente llegué a la ventanilla. La licenciada que me atendió se llamaba Andrea Morales, una mujer de unos 40 años con lentes y una expresión que hablaba de demasiados casos y muy poco tiempo. Señora, veo que tiene un caso de embargo por deuda civil. Debo advertirle que estos casos son muy difíciles de ganar, especialmente cuando hay documentos firmados de su puño y letra. Licenciada, tengo evidencia de que mi hijo me engañó deliberadamente. Aquí está la prueba. Le mostré la carta de Rodrigo. La licenciada la leyó con atención creciente.
Y por primera vez vi algo parecido al interés genuino en sus ojos. Esto cambia las cosas, señora Vega. Esta carta constituye evidencia de premeditación y dolo. Podríamos argumentar que usted fue víctima de fraude familiar y usurpación de identidad crediticia. ¿Eso significa que puedo ganar? Significa que tenemos elementos para pelear. No le voy a prometer una victoria, pero sí puedo asegurarle que vamos a hacer que su hijo rinda cuentas por sus actos. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. La licenciada Morales me explicó que presentaríamos una contrademanda por fraude y daño moral, además de solicitar al juzgado que suspendiera el embargo mientras se investigaban las circunstancias del préstamo. Vamos a necesitar toda la evidencia que pueda reunir. Cualquier mensaje, cualquier conversación de WhatsApp, cualquier testigo que haya estado presente cuando él le pidió firmar los documentos. Salí del juzgado con una sensación extraña. No era felicidad, todavía estaba muy lejos de eso, pero era algo que no había sentido en meses. Tenía un plan, tenía aliados, tenía una oportunidad de luchar. Durante las siguientes semanas, me convertí en detective de mi propia tragedia. Revisé cada rincón de mi casa buscando evidencia. Encontré recibos del dinero que Rodrigo me había pedido prestado a lo largo de los años, siempre con promesas de devolverlo en cuanto me paguen el siguiente proyecto. Encontré mensajes de WhatsApp donde él me pedía favores, me hablaba con cariño, me prometía que pronto me iba a dar la vida que merezco. También encontré algo más valioso, el número de teléfono de Javier, el amigo al que estaba dirigida la carta. Lo había guardado en mi agenda cuando Rodrigo me pidió que le diera recados hace algunos años. La llamada a Javier fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, pero también una de las más reveladoras. ¿Señora Carmen? ¿La mamá de Rodrigo? Sí, Javier. Necesito preguntarte algo sobre mi hijo. ¿Sabes dónde está? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Señora, yo no sabía que usted no supiera. Rodrigo lleva 2 años viviendo en Valencia, España. Tiene un negocio de importación de vinos y una novia española. Vive muy bien, en un departamento carísimo en el centro de la ciudad. Cada palabra era como una puñalada. Mientras yo vendía los anillos de mi matrimonio para comprar arroz, mi hijo vivía en Europa con el dinero que había robado de mi futuro. Javier, ¿tú sabías que él me engañó para obtener un préstamo? Otro silencio, más largo esta vez. Señora, Él me contó que había conseguido dinero para el negocio, pero no sabía que venía de usted. Pensé que tenía inversores o algo así. Era una mentira piadosa, pero decidí no presionarlo más. Ya tenía suficiente información para mi abogada. El momento más doloroso llegó cuando decidí intentar contactar directamente a Rodrigo. La licenciada Morales me había dado el número de un investigador privado que por muy poco dinero había logrado encontrar información de contacto de mi hijo en España. Marqué el número internacional con manos temblorosas. Después de varios timbrazos, escuché su voz. La misma voz que me había pedido confianza esa tarde de julio, pero ahora con un acento ligeramente españolizado. Bueno, Rodrigo, soy tu madre. El silencio que siguió duró una eternidad. ¿Mamá? ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa, hijo. Necesito que hablemos. Mamá, estoy muy ocupado. Tengo una junta en 5 minutos. Rodrigo, me van a quitar la casa. El banco está demandando por el préstamo que tú sacaste. Necesito que regreses a arreglar esto. Su respuesta me heló la sangre. Mamá, ¿ya se te olvidó que tú firmaste esos papeles? Yo no te obligué a nada. Además, yo invertí ese dinero en negocios legítimos. Si salieron mal, no es mi culpa. Hijo, yo tengo tu carta. La carta donde le escribiste a Javier que me ibas a engañar deliberadamente. Otro silencio, pero este tenía un tono diferente. Era el silencio de alguien que acababa de darse cuenta de que su mentira perfecta tenía una grieta fatal. No sé de qué carta hablas, mamá. Y sinceramente, no tengo tiempo para tus dramas. Ya superé esa etapa de mi vida. Ahora tengo una nueva familia, nuevas responsabilidades. Tú ya viviste tu vida. Déjame vivir la mía en paz. Ya viviste tu vida. Las mismas palabras de la carta. Las palabras que resumían la filosofía de vida de mi propio hijo. Yo era un obstáculo desechable en su camino hacia la riqueza y el éxito. Rodrigo,
Soy tu madre. Te cargué 9 meses, te crié, te mandé a la universidad, y yo te ayudé cuando murió mi papá. Ya estamos a mano. Ahora cada quien por su lado. Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, pero por primera vez no lloré. La conversación había tenido un efecto inesperado. Había matado completamente cualquier esperanza que todavía tuviera de recuperar al hijo que creí haber criado. Ya no había nada que rescatar, ninguna relación que reconstruir. Solo quedaba la justicia. Esa noche llamé a la licenciada Morales y le conté sobre la conversación. También le di todos los detalles que Javier me había compartido sobre la vida de lujo que Rodrigo llevaba en España con mi dinero. Perfecto, señora Vega. Esto fortalece muchísimo nuestro caso. Un hijo que vive en el extranjero con lujos mientras su madre enfrenta el embargo de su casa es una imagen muy poderosa ante cualquier juez. ¿De verdad cree que podemos ganar? Señora, ahora tengo más confianza. Y hay algo más que podemos hacer. Vamos a solicitar que se congelen las cuentas bancarias de su hijo, tanto en México como en España. Si podemos demostrar que el dinero que tiene proviene del fraude que le hizo a usted, podemos recuperar parte de los bienes. Por primera vez en casi un año, me fui a dormir sintiendo que tal vez, solo tal vez, la justicia existía, y que tal vez, solo tal vez, mi hijo había subestimado gravemente a la mujer que lo había criado para ser mejor persona de lo que había elegido ser. Al día siguiente desperté con una sensación nueva. No era felicidad, pero tampoco era la desesperación que me había acompañado durante meses. Era determinación, una determinación fría y clara de que, sin importar el resultado, iba a pelear hasta el final. Rodrigo me había quitado mi dinero, mi tranquilidad, mi confianza en la familia, pero había cometido un error. Había dejado evidencia de su traición, y ahora esa evidencia se iba a convertir en el arma que usaría para recuperar mi dignidad. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional que jamás pensé que tendría la fuerza para soportar. La licenciada Morales había logrado suspender temporalmente el embargo mientras se desarrollaba el proceso legal, pero eso solo significaba que la espada seguía colgando sobre mi cabeza, apenas sostenida por un hilo burocrático que podía romperse en cualquier momento. Durante esos meses, aprendí cosas sobre el sistema legal que ninguna madre debería tener que aprender. Aprendí que la justicia es lenta, costosa y no siempre justa. Aprendí que tener la razón no garantiza ganar. Aprendí que pelear contra tu propio hijo en los tribunales es una experiencia que te cambia para siempre, que mata algo en tu interior, pero también hace nacer algo nuevo y más fuerte. El día de la primera audiencia llegué al juzgado vestida con mi mejor ropa, un vestido azul marino que había sido de mi hermana, zapatos negros que había lustrado hasta que brillaran como espejos, y el collar de perlas falsas que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario. Quería que el juez viera a una mujer digna, no a una víctima. La licenciada Morales me había preparado para lo que podía esperar, pero nada me preparó para ver a Rodrigo entrar al juzgado acompañado de un abogado que claramente costaba más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Mi hijo vestía un traje que parecía salido de una revista. Llevaba un reloj dorado en la muñeca y caminaba con la confianza de alguien que creía tener todas las cartas ganadoras. Cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez en más de 2 años, esperé ver algo. Arrepentimiento, vergüenza, dolor. Cualquier emoción que indicara que quedaba algo del niño que había criado. Pero sus ojos me miraron con la frialdad de un extraño, como si fuera simplemente otro obstáculo legal que tenía que sortear para continuar con su vida. Su abogado, un hombre alto y delgado con una sonrisa que parecía practicada frente al espejo, comenzó su alegato pintando a Rodrigo como un hijo responsable que había intentado ayudar a su madre con sus problemas financieros. Señor juez, mi cliente actuó de buena fe cuando aceptó ser beneficiario de un préstamo que su madre solicitó voluntariamente. Los documentos muestran claramente que la señora Carmen Vega firmó todos los papeles requeridos, sin coerción alguna. Si posteriormente ella no pudo cumplir con los pagos, esa es una responsabilidad que asumió al momento de firmar. Escuchar esa versión distorsionada de los hechos me hizo hervir la sangre,
pero la licenciada Morales me había enseñado a mantener la compostura. Mi momento llegaría. Cuando mi abogada presentó la carta que Rodrigo había escrito a Javier, la expresión de confianza en el rostro de mi hijo cambió por primera vez. Vi cómo sus ojos se dirigían nerviosamente hacia su abogado, cómo sus manos comenzaron a moverse inquietas sobre la mesa. «Señor juez», dijo la licenciada Morales, «esta carta, escrita de puño y letra del demandado, demuestra claramente que existió premeditación y dolo en el engaño hacia mi cliente. Las palabras textuales son: la voy a convencer de que firme un préstamo a su nombre. Le voy a decir que es para un negocio de Bitcoin. Si sale mal, pues que se chingue la vieja con la deuda». Ay, el silencio en la sala fue ensordecedor. Hasta el juez, un hombre mayor que parecía haber visto todo tipo de tragedias humanas, levantó las cejas con sorpresa. El abogado de Rodrigo intentó argumentar que la carta podía ser falsa, que no había forma de verificar su autenticidad, que había sido obtenida de manera ilegal, pero la licenciada Morales estaba preparada. Había mandado hacer un peritaje caligráfico que confirmaba que la letra era de Rodrigo, y tenía testimonios de varios vecinos que habían visto a mi hijo llevarse objetos de mi casa después de que yo firmara los documentos. Cuando llegó mi turno de testificar, me dirigí al estrado con las piernas temblando pero la voz firme. Había practicado mi declaración frente al espejo durante semanas, pero estar ahí, frente al juez, con Rodrigo mirándome con esa frialdad, era diferente a todo lo que había imaginado. «Señor juez, yo confié en mi hijo porque era mi hijo, porque había estado conmigo cuando murió su padre, porque me prometió que me iba a cuidar. Nunca imaginé que alguien que salió de mis entrañas podía planear mi destrucción con tanta frialdad». Mi voz se quebró ligeramente al continuar. Él sabía que yo no entendía de préstamos ni de bancos. Sabía que firmaría cualquier cosa que él me pidiera, porque confiaba en él ciegamente. Y usó esa confianza como un arma para robarme no solo mi dinero, sino mi tranquilidad, mi hogar, mi dignidad. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio en la sala. Incluso el abogado de Rodrigo parecía incómodo, pero mi hijo no mostró ninguna emoción. Se mantuvo sentado, mirando sus manos, como si mi testimonio fuera simplemente una formalidad molesta que tenía que soportar. El momento más devastador llegó cuando el juez le preguntó directamente a Rodrigo si tenía algo que decir en su defensa. Mi hijo se puso de pie, se acomodó la corbata, y con una voz clara y sin la menor muestra de remordimiento, dijo: «Señor juez, yo invertí ese dinero en negocios legítimos. Si las inversiones no funcionaron como esperaba, eso no es culpa mía». Mi madre firmó esos documentos como adulto responsable, conociendo las implicaciones. Yo no puedo hacerme responsable de sus decisiones financieras imprudentes. No mencionó ni una vez que era su madre. No mostró ni un ápice de culpa o arrepentimiento. Habló de mí como si fuera una extraña que había cometido un error de juicio y ahora quería culparlo a él por las consecuencias. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en mi sala y por primera vez en meses no me sentí triste. Me sentí vacía, pero era un vacío diferente. Era el vacío que queda cuando finalmente aceptas que alguien que amabas nunca existió realmente, que la persona que habías idealizado era solo una construcción de tu propia necesidad de amor maternal. El proceso legal se extendió por 6 meses más. Hubo audiencias, presentación de pruebas adicionales, testimonios de peritos. Durante todo ese tiempo, mis otros 2 hijos mantuvieron su distancia. Patricia incluso me llamó una vez para pedirme que retirara la demanda porque estaba haciendo quedar mal a toda la familia. ¿No te das cuenta de que esto va a salir en los periódicos?, me dijo. ¿No piensas en tus nietos? ¿En cómo van a sentirse cuando sepan que su abuela demandó a su tío? ¿Y no piensas tú en cómo me siento yo sabiendo que mis propios hijos prefieren proteger a un ladrón antes que apoyar a su madre? Le respondí. Colgó y no volvió a llamar. Eduardo fue más directo en su crueldad. «Mamá, ya déjate de pendejadas. Rodrigo se fue a España. Está haciendo su vida. ¿Para qué lo quieres joder? Al final de cuentas, tú ya estás vieja. Ya no necesitas tanto dinero. Déjalo en paz. Ya estás vieja.
Ya no necesitas tanto dinero. Como si mi edad fuera una justificación para el robo. Como si llegar a los 72 años significara automáticamente renunciar a mi derecho a la justicia y la dignidad. Pero había algo que mis hijos no entendían. Yo ya no estaba peleando solo por el dinero. Estaba peleando por algo mucho más importante. Estaba peleando por mi derecho a existir como algo más que una víctima silenciosa. Estaba peleando contra la idea de que las madres mayores debían aguantar cualquier abuso por el simple hecho de haber criado a sus agresores. La sentencia llegó un martes de marzo, casi 2 años después de que todo comenzara. El juez había deliberado durante 3 semanas, y cuando la licenciada Morales me llamó para darme la noticia, su voz tenía una emoción que no había escuchado antes. Señora Vega, ganamos. Ganamos todo. El juez había fallado completamente a mi favor. Había declarado nulo el préstamo por haber sido obtenido mediante fraude y engaño. Había ordenado el congelamiento inmediato de todas las cuentas de Rodrigo, tanto en México como en España. Había condenado a mi hijo a pagar una indemnización por daño moral equivalente a 300,000 pesos. Y lo más importante, había ordenado que Rodrigo regresara a México para enfrentar cargos penales por fraude familiar y usurpación de identidad. Pero la victoria judicial era solo el principio. El verdadero triunfo era lo que había descubierto sobre mí misma durante esos 2 años de lucha, que era más fuerte de lo que había creído, que merecía respeto y dignidad, que no tenía que pedir perdón por exigir justicia. Esa noche, por primera vez en casi 3 años, dormí completamente tranquila. La notificación de que Rodrigo había sido arrestado en el aeropuerto de Madrid llegó 6 semanas después de la sentencia. La licenciada Morales me llamó un viernes por la mañana con una mezcla de satisfacción profesional y algo que sonaba casi a incredulidad. Señora Vega, su hijo fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo a Dubái. Aparentemente tenía planeado mudarse allá para evadir las consecuencias legales, pero la orden de extradición internacional llegó antes que él al aeropuerto. Durante las semanas que siguieron, los eventos se desarrollaron con una velocidad que me dejaba sin aliento. Las cuentas de Rodrigo en España fueron efectivamente congeladas, revelando una fortuna que superaba los 2 millones de euros. Mi hijo había usado mi dinero como capital inicial para inversiones en criptomonedas que, por pura suerte, se habían multiplicado exponencialmente durante su estancia en Europa. El dinero que había robado de mi futuro se había convertido en la base de un patrimonio que incluía un departamento de lujo en Valencia, un negocio de importación de vinos y una cartera de bitcoins que valía más que todo lo que yo había poseído en mi vida entera. Pero la ironía más amarga fue descubrir que, mientras yo vendía los anillos de matrimonio de Miguel para comprar arroz, Rodrigo había estado enviando dinero mensualmente a una cuenta en las Islas Caimán para evadir impuestos. El contador que había sido mi hijo había usado todos sus conocimientos financieros no para construir una vida honesta, sino para perfeccionar su robo. Cuando finalmente regresó a México, esposado y flanqueado por 2 agentes de la Interpol, yo estaba esperándolo en el aeropuerto. No había ido a glotar ni a disfrutar su humillación. Había ido porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmar que el hombre que bajaba de ese avión era realmente el niño que había criado con tanto amor. Lo vi caminar por el pasillo del aeropuerto, ya no con la confianza arrogante que había mostrado en el juzgado, sino con la postura encorvada de alguien que finalmente entendía que las consecuencias habían llegado a cobrar su deuda. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal de la sala de espera, vi algo que no había visto en años. Miedo. No era miedo a la cárcel o a las consecuencias legales. Era el miedo de un niño que finalmente entiende que ha perdido para siempre el amor de su madre. Era el miedo de alguien que se da cuenta de que algunas traiciones no tienen perdón posible. Esa noche, en la quietud de mi casa que ya no corría peligro de ser embargada, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. En menos de 3 años, había pasado de ser una viuda tranquila con una pensión modesta a ser, técnicamente, una mujer con acceso a una fortuna multimillonaria, porque eso era lo que significaba la sentencia judicial.
Todos los bienes que Rodrigo había adquirido con el dinero robado me pertenecían legalmente. El departamento en Valencia, el negocio de vinos, las criptomonedas. Todo tenía que ser liquidado para resarcir el daño que me había causado. Pero la riqueza, descubrí, no se sentía como había imaginado que se sentiría. La primera decisión que tomé fue rechazar vivir en el departamento de Valencia que ahora me pertenecía. Cuando la licenciada Morales me sugirió que podía mudarme allá y vivir como una millonaria europea, mi respuesta fue inmediata y firme. Jamás pondría un pie en un lugar construido con mi dolor. En su lugar, ordené que el departamento fuera vendido y el dinero transferido a una cuenta en México. Hice lo mismo con el negocio de vinos y con la mayor parte de los bitcoins. Toda esa fortuna que había nacido de mi traición regresó a su lugar de origen, convertida en pesos mexicanos y depositada en el mismo banco que una vez había amenazado con quitarme mi casa. La venganza más dulce no fue ver a Rodrigo en la cárcel. Fue la llamada que recibí del mismo licenciado Herrera que había venido a mi casa 3 años atrás para notificarme de mi deuda. Ahora su voz tenía un tono completamente diferente, una deferencia que bordeaba en lo servil. Señora Vega, es un honor comunicarle que el banco ha decidido ofrecerle nuestros servicios premium de gestión patrimonial. Con su nueva situación financiera, consideramos que podríamos ayudarla a maximizar el rendimiento de sus activos. Lo interrumpí con una sonrisa en la voz. Licenciado Herrera, ¿se acuerda de mí? Hace 3 años vino a mi casa a amenazarme con quitarme mi hogar. Me dijo que era una deudora irresponsable. El silencio del otro lado de la línea fue delicioso. Señora, esas eran las políticas del banco en ese momento. Las políticas del banco no han cambiado, licenciado. Lo que cambió fue mi cuenta bancaria. Y ahora que tengo dinero, de repente soy digna de respeto, ¿verdad? Señora, nosotros siempre... Licenciado, le voy a decir qué voy a hacer con mi dinero. Lo voy a sacar de su banco y lo voy a llevar a una institución que trate a todas las personas con dignidad, sin importar cuántos ceros tengan en su cuenta. Y colgué. Esa tarde abrí una cuenta en una cooperativa de crédito, que había conocido años atrás, cuando buscaba desesperadamente opciones para salvar mi casa. La mujer que me atendió era la misma que me había explicado con paciencia y amabilidad que no podían ayudarme porque no tenía suficientes ingresos para calificar para un préstamo. Señora Carmen, qué gusto verla. ¿Cómo está? ¿En qué podemos ayudarla hoy? Vengo a abrir una cuenta de ahorros y a hacer una donación para su programa de préstamos para mujeres en situación vulnerable. Cuando le dije la cantidad que quería depositar, sus ojos se abrieron como platos. Señora, ¿está segura de esta cantidad? Completamente segura. Y quiero que este dinero se use específicamente para ayudar a mujeres mayores que hayan sido víctimas de fraude familiar. Quiero que tengan acceso a abogados gratuitos y a apoyo psicológico. Durante los meses que siguieron, mi nueva realidad financiera me abrió puertas que nunca supe que existían, pero también me hizo entender la verdadera naturaleza de muchas relaciones humanas. De repente, tenía parientes lejanos que recordaban mi existencia y vecinos que siempre habían sido muy cariñosos conmigo. Patricia me llamó por primera vez en 2 años, con una voz dulce que no había usado conmigo desde que era adolescente. Mamá, qué bueno que al final todo se resolvió favorablemente. Siempre tuve fe en que la justicia iba a triunfar. Patricia, hace 2 años me dijiste que dejara de difamar a tu hermano y que me hiciera responsable de mis errores. Ay, mamá, tú sabes que yo siempre te he apoyado. Lo que pasa es que estaba preocupada por ti, no quería que sufrieras más con el proceso legal. Era fascinante ver cómo el dinero podía reescribir la historia, cómo las mismas personas que me habían abandonado en mi momento más oscuro ahora construían narrativas donde siempre habían estado de mi lado. Eduardo fue aún más directo en su nueva actitud. Mamá, he estado pensando que deberías venir a vivir con nosotros. Tenemos un cuarto extra y sería bueno que estuvieras cerca de la familia. Eduardo, cuando necesité ayuda para no perder mi casa, me dijiste que cada quien cargara con sus problemas. Ay, mamá, eso fue cuando yo estaba estresado por el trabajo. Siempre has sido bienvenida en mi casa, pero la llamada más dolorosa fue la que recibí desde la cárcel. Rodrigo tenía derecho a una llamada telefónica por semana,
y había decidido usarla para hablar conmigo. Mamá. Su voz sonaba quebrada, vulnerable, como cuando era niño y había hecho algo malo. Necesito que hablemos. ¿Ahora quieres hablar, Rodrigo? Mamá, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero no puedes dejar que me pudra en la cárcel. Soy tu hijo. Era la primera vez en años que se identificaba como mi hijo, pero sus palabras ya no tenían el poder de manipularme. Rodrigo, tú mismo me dijiste que ya había vivido mi vida y que te dejara vivir la tuya en paz. Te tomé la palabra. Mamá, por favor, si me ayudas a salir de aquí, te prometo que voy a devolverte hasta el último peso. Podemos empezar de nuevo. Como cuando me prometiste que el préstamo era solo un trámite, como cuando me prometiste que ibas a cuidarme después de la muerte de tu padre. ¿Cuál de tus promesas debería creer ahora? El silencio del otro lado de la línea se extendió hasta que se cortó la llamada. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, no sentí dolor por la destrucción de mi familia. Sentí algo que me tomó tiempo identificar: alivio. El alivio de finalmente haber dejado de cargar con el peso de amar a personas que no me amaban de vuelta. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en mis 72 años, tenía más dinero del que podía gastar, pero también por primera vez entendía realmente lo que significaba la soledad. No la soledad de estar física, sino la soledad de darse cuenta de que las personas que habías amado toda tu vida en realidad eran extraños que habían estado interpretando un papel. Una mañana de mayo, mientras tomaba café en mi cocina, ahora podía permitirme el café importado que siempre había visto en el supermercado pero nunca había comprado. Recibí una visita inesperada. Era Sofía, mi nieta de 20 años, la hija de Patricia. Hacía casi 3 años que no la veía. La última vez había sido una adolescente malhumorada que apenas me dirigía la palabra durante las reuniones familiares. Ahora era una mujer joven, estudiante de psicología en la Universidad Nacional, con ojos inteligentes y una sonrisa que me recordó dolorosamente a Miguel. Abuela Carmen, ¿puedo pasar? Por supuesto, hijita. ¿Quieres café? Nos sentamos en mi sala, y por primera vez en años tuve una conversación real con alguien de mi familia. Sofía me contó sobre sus estudios, sobre su novio, sobre sus planes de especializarse en terapia familiar, pero había algo en su manera de mirarme que me decía que no había venido solo de visita. Abuela, quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con la forma en que mi mamá y mi tío Eduardo te trataron cuando pasó todo lo de mi tío Rodrigo. Sus palabras me sorprendieron. Durante todo ese tiempo había asumido que mis nietos pensaban lo mismo que sus padres. Yo era más chica entonces, pero no era ciega. Vi cómo sufrías. Vi cómo mi mamá se negaba a ayudarte. Me daba mucha rabia, pero no sabía qué hacer. Sofía, tú eras muy joven. No tenías por qué meterte en problemas de adultos. Pero ahora ya no soy tan joven, abuela. Y quiero que sepas que admiro lo que hiciste. Admiro que hayas peleado por ti misma cuando nadie más lo hizo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la felicidad genuina. No era la satisfacción de la venganza cumplida o el alivio de la justicia hecha. Era la calidez de saber que alguien me veía realmente. Me entendía, me respetaba. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona, abuela? Que después de todo lo que pasaste, no te volviste amargada. Estás aquí, en tu casa, tranquila, sin buscar lastimar a nadie. ¿Tú crees eso, hijita? Lo sé, porque si tú fueras una persona vengativa, podrías hacer mucho daño con todo el dinero que tienes ahora. Podrías arruinar a mi mamá, a mi tío Eduardo, a todos los que te dieron la espalda, pero no lo has hecho. Tenía razón. Durante todos estos meses, no había usado mi nueva posición financiera para lastimar a mis otros hijos. No había cortado los préstamos educativos que Patricia había solicitado para sus hijos. No había interferido con el negocio de Eduardo. Simplemente me había alejado de ellos, como quien se aleja de una casa en llamas para no quemarse. Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, hijita. ¿Extrañas la familia que tenías antes? O sea, sé que no era real, pero ¿extrañas la sensación de tener familia? La pregunta me llegó directo al corazón. Era la pregunta que yo misma me había hecho miles de veces durante las noches de insomnio. Sofía, yo extraño la familia que creí que tenía.
Extraño la ilusión de que mis hijos me amaban, pero no extraño la realidad de lo que realmente era. Yo dando todo y recibiendo migajas de afecto cuando les convenía. ¿Y no te sientes sola? Me sentía más sola cuando estaba rodeada de personas que me usaban que ahora que estoy realmente sola. Al menos ahora la soledad es honesta. Sofía se quedó callada por un momento, procesando mis palabras. Abuela, ¿te molestaría si yo te visitara de vez en cuando? No por el dinero, te lo juro, sino porque creo que eres la persona más valiente que conozco y me gustaría conocerte mejor. Esa tarde, después de que Sofía se fue, me senté en mi jardín, que ahora podía mantener perfectamente cuidado gracias a un jardinero que venía 2 veces por semana, y pensé en lo extraño que era el destino. Había perdido 3 hijos, pero había encontrado una nieta. Había perdido una familia falsa, pero había ganado una relación auténtica. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios que nunca había anticipado. Decidí usar parte de mi dinero para hacer algo que siempre había querido, pero nunca había podido permitirme: viajar. No viajes extravagantes a Europa o Asia, sino viajes sencillos dentro de México, a lugares que había soñado conocer desde niña. Mi primer destino fue Oaxaca. Había visto tantas fotos de sus mercados, sus iglesias, sus textiles, que sentía como si ya hubiera estado ahí en sueños. Me hospedé en un hotel pequeño en el centro histórico. Caminé por las calles empedradas, probé comida que no conocía, hablé con artesanas que me enseñaron técnicas de tejido que habían pasado de generación en generación. Por primera vez en mi vida, no tenía que pedirle permiso a nadie para gastar dinero en mí misma. No tenía que justificar por qué quería visitar un museo o comprar una artesanía bonita. El dinero que había nacido de mi dolor se había convertido en la llave de mi libertad. Durante esos viajes conocí a otras mujeres de mi edad que, como yo, habían llegado a esa etapa de la vida donde finalmente podían hacer lo que querían sin pedir permiso. Algunas eran viudas que por primera vez tenían control de sus finanzas. Otras eran divorciadas que habían decidido que era mejor estar solas que mal acompañadas. Todas compartíamos algo. Habíamos aprendido a valorarnos a nosotras mismas. En Pátzcuaro conocí a Elena, una mujer de 68 años que había decidido dejar a su esposo después de 40 años de matrimonio cuando descubrió que él tenía otra familia en Guadalajara. En San Cristóbal de las Casas conocí a Mercedes, de 75 años, que había usado su herencia para abrir un pequeño negocio de productos orgánicos después de que sus hijos intentaran internarla en un asilo contra su voluntad. Cada una de estas mujeres tenía su propia historia de traición familiar, de hijos ingratos, de esposos que las habían visto como sirvientas en lugar de compañeras. Pero todas también tenían algo en común. Habían decidido que sus últimos años iban a ser para ellas, no para complacer a personas que no las valoraban. Una noche, en un restaurante de Mérida, mientras cenaba con un grupo de turistas que había conocido en el hotel, una mujer canadiense de mi edad me preguntó sobre mi familia. ¿Tienes hijos, Carmen? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tantos años, hablar de mis hijos había sido motivo de orgullo. Rodrigo el contador exitoso, Patricia la maestra respetada, Eduardo el mecánico trabajador. Ahora la pregunta me generaba una sensación completamente diferente. Tuve 3 hijos. Respondí finalmente. Pero creo que ellos no tuvieron realmente una madre. ¿Qué quieres decir? Creo que para ellos yo era más como un banco que les prestaba dinero y afecto sin intereses. Cuando el banco se quedó sin fondos, cerraron sus cuentas y se fueron a buscar otras instituciones financieras. La mujer se rió, pero no era una risa cruel. Era la risa de reconocimiento de alguien que había vivido algo similar. Mi ex esposo me dijo una vez que yo había sido una muy buena madre, pero que ahora mis hijos ya no me necesitaban, y que él tenía derecho a ser feliz con alguien más joven. Como si criar hijos fuera un trabajo temporal del que puedes renunciar cuando termina el contrato. Esa conversación me hizo pensar en algo que había estado evitando enfrentar. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Tenía recursos económicos que me daban libertad, tenía salud razonablemente buena, tenía una nieta que me visitaba y me respetaba. ¿Pero qué quería hacer con todo eso? La respuesta llegó de manera inesperada una semana después, cuando regresé a Ciudad de México.
Había una carta esperándome, enviada desde la cooperativa de crédito donde había depositado parte de mi dinero. La directora me invitaba a una reunión para hablar sobre el programa de apoyo a mujeres víctimas de fraude familiar que yo había financiado. Durante la reunión descubrí que mi donación había ayudado a 23 mujeres en los últimos 6 meses. Mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por hijos, esposos o familiares que habían abusado de su confianza para robarles sus ahorros, sus casas, su tranquilidad. Señora Carmen, me dijo la directora, ¿le gustaría conocer a algunas de las mujeres que han sido beneficiadas por su programa? Esa tarde conocí a Rosa, de 69 años, cuyo hijo había falsificado su firma para vender su casa y mudarse a Estados Unidos. Conocí a Guadalupe, de 74 años, que había descubierto que su nuera había estado robando dinero de su cuenta durante 5 años. Conocí a Esperanza, de 66 años, cuyo esposo había usado su buen crédito para endeudarse con el dinero de sus tarjetas y después la había abandonado con las deudas. Cada una de estas mujeres me contó su historia, y en cada historia vi reflejada la mía. Pero también vi algo más. Vi la diferencia que había hecho tener acceso a ayuda legal y psicológica oportuna. Varias de ellas habían logrado recuperar parte de sus bienes. Todas habían recuperado su dignidad. Fue en ese momento que supe qué quería hacer con mi nueva vida. 6 meses después de esa reunión en la cooperativa, mi vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado. Había convertido una parte de mi casa en oficina y creado la Fundación Esperanza Vega, dedicada exclusivamente a ayudar a mujeres mayores víctimas de fraude familiar. El nombre no era casualidad. Esperanza había sido el segundo nombre de mi madre, y también representaba lo que quería dar a otras mujeres que se encontraran en la situación donde yo había estado. Cada mañana me levantaba con un propósito claro. Ya no era solo Carmen, la mujer que había sido traicionada por su hijo. Ahora era Carmen Vega, la mujer que había transformado su dolor en una herramienta para ayudar a otras. La diferencia era abismal. Sofía había decidido hacer su servicio social conmigo en la fundación. 2 veces por semana venía a ayudarme con los casos, y poco a poco se había convertido no solo en mi asistente, sino en la hija que nunca tuve realmente. Era inteligente, compasiva, y tenía esa perspectiva fresca que solo pueden aportar las generaciones más jóvenes. Abuela, tenemos 3 casos nuevos esta semana, me dijo una mañana de octubre, mientras revisábamos los expedientes. Una señora de Tlalnepantla cuyo hijo vendió su casa sin su conocimiento. Una de Coyoacán que descubrió que su nieto había estado usando sus tarjetas de crédito. Y una de Xochimilco cuya nuera la convenció de firmar documentos para proteger su herencia, pero que en realidad transferían todo a nombre de ella. Cada caso era un puñal en el corazón, pero también una oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de alguien. Habíamos logrado recuperar propiedades por valor de más de 8 millones de pesos para nuestras beneficiarias, y más importante aún, habíamos ayudado a docenas de mujeres a recuperar su autoestima y su sentido de dignidad. El caso que más me marcó fue el de Doña Consuelo, una mujer de 78 años que llegó a la fundación en estado casi catatónico. Su hijo único había vaciado completamente su cuenta de jubilación para financiar un negocio de restaurantes que había quebrado a los 6 meses. Cuando ella trató de confrontarlo, él la había amenazado con internarla en un asilo si seguía causando problemas. Señora Carmen, me dijo doña Consuelo durante nuestra primera entrevista, con una voz tan quebrada que apenas se escuchaba. Ya no sé si vale la pena seguir viviendo. Mi propio hijo me dijo que era una carga, que ya había cumplido mi función en la vida. Esas palabras me transportaron inmediatamente a mis propias pesadillas. Era exactamente lo que Rodrigo había dicho. Ya viviste tu vida. Déjame vivir la mía. Doña Consuelo, le respondí, tomando sus manos arrugadas entre las mías. Le voy a decir algo que me tomó 72 años aprender. Nuestra función en la vida no la definen nuestros hijos. La definimos nosotras mismas. Cada día que decidimos levantarnos y seguir adelante. Trabajamos en su caso durante 4 meses. Logramos recuperar el 80% de su dinero y, más importante,
Conseguimos que su hijo fuera procesado penalmente por abuso financiero a persona mayor. Pero la verdadera victoria fue ver cómo doña Consuelo fue recuperando su fuerza interior, cómo sus ojos volvieron a brillar, cómo su voz recuperó firmeza. La última vez que la vi, había empezado a tomar clases de pintura en el centro cultural de su colonia y estaba considerando adoptar un gato para hacerse compañía. «Señora Carmen, usted me salvó la vida», me dijo ese día. «No, doña Consuelo, usted se salvó sola. Yo solo le presté las herramientas». Pero no todos los casos terminaban exitosamente. Algunos llegaban demasiado tarde, cuando ya no había activos que recuperar, o cuando las mujeres estaban demasiado quebradas emocionalmente para seguir luchando. Esos casos me dolían especialmente porque me recordaban lo cerca que había estado de rendirme yo también. Una tarde de noviembre, mientras revisaba uno de estos casos difíciles, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente». Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Pánico mezclado con humillación. «¿Qué pasó, Patricia?» «Es sobre Sofía. Me enteré de que está trabajando contigo en tu fundación esa». «Así es. Sofía está haciendo su servicio social conmigo. Es una joven muy inteligente y comprometida». «Mamá, no puedes involucrar a mi hija en tus venganzas contra la familia. Sofía es muy impresionable. No entiende las complejidades de lo que pasó con Rodrigo». La palabra venganzas me hirió como una bofetada. «Patricia, ayudar a mujeres que han sido víctimas de fraude no es venganza, es justicia social. Mamá, por favor, ya ganaste. Ya tienes tu dinero. Ya demostraste que tenías razón. ¿No es suficiente? ¿Por qué tienes que seguir removiendo el pasado? Porque hay docenas de mujeres que están viviendo lo que yo viví. Y si mi experiencia puede ayudarlas, entonces algo bueno habrá salido de todo este dolor. Pero Sofía no tiene por qué estar metida en esto. Es mi hija, no tuya». Esa frase me dolió más de lo que Patricia podría haber imaginado. Tenía razón. Sofía no era mi hija. Pero en estos meses había desarrollado con mi nieta la relación que siempre había soñado tener con mis propios hijos. Una relación basada en respeto mutuo, admiración genuina y cariño desinteresado. «Patricia, Sofía es mayor de edad. Puede decidir por sí misma con quién quiere pasar su tiempo. Mamá, si no dejas de meter a mi hija en tus asuntos, voy a tener que prohibirle que te visite». ¿Vas a amenazar a tu propia hija para que no vea a su abuela? ¿No te parece que eso es exactamente el tipo de manipulación familiar que estamos combatiendo en la fundación? Patricia colgó sin responder. Esa noche, cuando Sofía llegó para ayudarme con unos expedientes, le conté sobre la llamada de su madre. «Ay, abuela, mi mamá ya me habló. Está súper enojada». «¿Y tú qué piensas, hijita?» Sofía se sentó en el sofá de mi sala, en el mismo lugar donde años atrás yo había llorado por la traición de Rodrigo, y me miró con una madurez que me sorprendió. «Abuela, yo le dije a mi mamá que lo que estás haciendo es lo más importante que he visto en mi vida. En la universidad estudiamos todo tipo de teorías sobre justicia social y derechos humanos, pero aquí contigo estoy viendo cómo se aplica realmente, cómo se cambian vidas de verdad. ¿No te da miedo que tu mamá se enoje contigo?» «Claro que me da miedo, pero me da más miedo convertirme en el tipo de persona que prefiere callar antes que hacer lo correcto. Mi mamá, mi tío Eduardo, mi tío Rodrigo, todos ellos escogieron la comodidad antes que la justicia cuando tú más los necesitabas. Yo no quiero ser así». Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido nunca como madre, pero que ahora experimentaba como abuela. Sofía representaba la posibilidad de que las nuevas generaciones pudieran romper los ciclos de abuso y negligencia familiar que parecían repetirse una y otra vez. 2 semanas después, Patricia cumplió su amenaza. Llegó a mi casa acompañada de Eduardo y de su esposo, en lo que claramente era una intervención familiar planeada. «Mamá, venimos a hablar contigo sobre la situación con Sofía», comenzó Patricia, usando el tono condescendiente que había perfeccionado durante años de ser maestra de primaria. «No hay ninguna situación con Sofía. Ella viene aquí por voluntad propia a ayudar con el trabajo de la fundación. Mamá,
Está claro que tú has manipulado a mi hija para que tome tu lado contra la familia, intervino Eduardo. Sofía antes no tenía problemas con nosotros, y ahora anda diciendo que somos unos abusivos. ¿Y no lo son? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Cuando yo necesité ayuda, ustedes me dijeron que me hiciera responsable de mis errores. Cuando descubrí que Rodrigo me había estafado, ustedes me dijeron que dejara de difamarlo. Cuando estaba a punto de perder mi casa, ustedes me dijeron que cada quien cargara con sus problemas. ¿Cómo llamarían ustedes a ese comportamiento? Mamá, ya superamos todo eso, dijo Patricia. Ya ganaste el juicio, ya recuperaste tu dinero. ¿Por qué no podemos empezar de nuevo como familia? Porque empezar de nuevo requiere reconocer lo que estuvo mal la primera vez. Y ustedes todavía creen que no hicieron nada malo. El esposo de Patricia, que había permanecido callado hasta ese momento, decidió intervenir. Señora Carmen, con todo respeto, creo que usted está siendo muy dura con sus hijos. Ellos cometieron errores, sí, pero al final del día siguen siendo su familia. ¿Y qué es exactamente lo que ustedes quieren de mí? Pregunté directamente. Los tres intercambiaron miradas incómodas antes de que Eduardo respondiera. Queremos que dejes de llenar la cabeza de Sofía con ideas en contra de la familia. Y, bueno, también creemos que sería justo que nos ayudaras económicamente. Después de todo, nosotros también somos tus hijos, y no es justo que Rodrigo se haya quedado con todo el dinero de la familia. Ahí estaba la verdad. No habían venido por amor, por reconciliación o por preocupación genuina por Sofía. Habían venido por dinero. Una vez más, todo se reducía al dinero. Entiendo. Quieren que les dé dinero y que deje de enseñarle a mi nieta que las mujeres mayores merecen respeto y dignidad. Mamá, no lo pongas de esa manera. ¿De qué otra manera debería ponerlo, Patricia? Ustedes me abandonaron cuando era pobre y ahora regresan que soy rica. ¿Realmente esperan que no vea el patrón? Esa reunión terminó como tenía que terminar, con mis hijos yéndose enojados y yo quedándome más convencida que nunca de que había tomado las decisiones correctas. Pero lo más importante fue que Sofía, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, salió cuando ellos se fueron y me abrazó con una fiereza que me recordó a Miguel. Abuela, estoy muy orgullosa de ti. Y quiero que sepas que sin importar lo que diga mi mamá, yo voy a seguir trabajando contigo. Esto es demasiado importante como para abandonarlo por presión familiar. En ese momento entendí que había logrado algo que nunca había buscado conscientemente. Había criado a una nieta que tenía la fortaleza moral que mis propios hijos nunca desarrollaron. Y tal vez esa era la verdadera victoria de toda esta historia. El primer aniversario de la Fundación Esperanza Vega llegó más rápido de lo que había esperado. En 12 meses habíamos ayudado a 57 mujeres a recuperar un total de 18 millones de pesos en activos robados por familiares. Pero más importante que los números era la transformación que había visto en cada una de estas mujeres y la que había experimentado en mí misma. Para celebrar el aniversario, decidimos organizar un evento en el jardín de mi casa. No era una celebración ostentosa, sino una reunión íntima donde las mujeres que habíamos ayudado pudieran compartir sus historias de recuperación y fortaleza. Sofía había insistido en que invitáramos a periodistas y trabajadores sociales, argumentando que era importante visibilizar este tipo de abuso que frecuentemente quedaba silenciado por vergüenza familiar. La tarde del evento, mientras Sofía y yo acomodábamos las sillas en mi jardín, llegó una sorpresa inesperada. Era doña Remedios, mi vecina de toda la vida, la misma que años atrás había murmurado sobre mi desgracia, cuando pensaba que no podía escucharla. Carmen, hijita, ¿puedo hablar contigo un momento? Su tono era completamente diferente al que había usado conmigo durante los peores momentos de mi crisis. Ahora había respeto en su voz, incluso algo que sonaba a admiración. Claro, Remedios. ¿Qué necesitas? Es que, bueno, me da mucha pena decirte esto, pero creo que necesito tu ayuda. Me contó que su hijo, el que siempre había sido tan responsable y cariñoso, había estado tomando dinero de su cuenta de ahorros durante los últimos 2 años para financiar un negocio de venta de autos usados que no existía más que en su imaginación.
Cuando ella lo confrontó, él le dijo que era dinero prestado y que se lo devolvería cuando el negocio despegara. Ahora había descubierto que también había usado su casa como garantía para un préstamo bancario sin decirle. Carmen, yo sé que me porté muy mal contigo cuando pasó lo de Rodrigo. Yo fui una de las que andaba hablando mal de ti, diciendo que seguramente tú tenías la culpa de lo que había pasado, pero ahora entiendo que esto puede pasarle a cualquiera. Remedios. No tienes que pedirme perdón. El dolor nos hace hacer cosas que no están bien. Lo importante es que ahora sepas que no estás sola. Ese día, viendo a doña Remedios sentada entre las otras mujeres del grupo de apoyo, escuchando sus historias y compartiendo la suya con lágrimas, pero sin vergüenza, entendí algo profundo sobre la naturaleza del perdón. No se trataba de olvidar las heridas o de pretender que no habían existido. Se trataba de entender que el dolor compartido puede convertirse en fuerza colectiva. Durante el evento, una periodista joven de un periódico local se acercó para hacerme una entrevista. Sus preguntas fueron directas y me hicieron reflexionar sobre el camino que había recorrido. Señora Vega, ¿alguna vez imaginó que su tragedia personal se convertiría en una misión de vida? Nunca. Durante los peores momentos, lo único que quería era sobrevivir un día más. Jamás pensé que mi dolor podría servir para algo constructivo. ¿Qué le diría a otras mujeres que están viviendo situaciones similares? Que no se queden calladas por vergüenza. Que el abuso financiero familiar es un delito, no un problema doméstico privado. Y que nunca es demasiado tarde para defenderse. ¿Ha tenido contacto con su hijo Rodrigo desde que salió de la cárcel? La pregunta me tomó por sorpresa. Rodrigo había sido liberado 6 meses atrás después de cumplir su sentencia mínima por buen comportamiento. Sabía que estaba viviendo en Ciudad de México, trabajando como contador en una empresa pequeña, pero no habíamos tenido ningún contacto directo. No. Y no lo busco tampoco. Algunas heridas no cicatrizan con el tiempo, solo aprenden a doler menos. ¿No cree en el perdón familiar? Creo en el perdón como liberación personal. Yo he perdonado a Rodrigo en el sentido de que ya no cargo con rabia hacia él. Pero perdón no significa olvido, y no significa que deba permitir que alguien que me lastimó una vez tenga la oportunidad de hacerlo de nuevo. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y Sofía me ayudó a limpiar, nos sentamos en mi sala a tomar té y reflexionar sobre el día. Abuela, ¿nunca extrañas tener una familia normal? Como esas familias que se reúnen en Navidad y se quieren de verdad. Era una pregunta que me había hecho miles de veces durante las noches de insomnio. Sofía, yo extraño la idea de tener una familia así, pero creo que nunca la tuve realmente. Lo que tenía era una ilusión muy convincente de familia, sostenida por mi necesidad de creer que mis sacrificios habían valido la pena. ¿Y no te sientes sola? Me siento tranquila, que es muy diferente. Durante años me sentí sola estando rodeada de personas que se suponía que me amaban. Ahora estoy realmente sola en términos familiares, pero tengo propósito, tengo paz, tengo la satisfacción de saber que mi vida tiene valor más allá de lo que puedo dar a otros. Una semana después del evento, recibí una carta que no esperaba. El remitente era Rodrigo. La dirección de retorno mostraba que vivía en una colonia popular de Iztapalapa, muy lejos del lujo europeo que había disfrutado con mi dinero. Sostuve la carta en mis manos durante varios minutos antes de decidir abrirla. Parte de mí sentía curiosidad, pero otra parte temía que fuera otro intento de manipulación. La carta era sorprendentemente breve. Mamá, me enteré por los periódicos de tu fundación. No escribo para pedirte perdón porque sé que no lo merezco. Tampoco escribo para pedirte dinero porque entiendo que ya no soy tu hijo en ningún sentido real de la palabra. Solo escribo para decirte que veo las fotos en los periódicos, donde apareces sonriendo con todas esas mujeres que has ayudado, y me doy cuenta de que eres más fuerte de lo que yo creía. Me equivoqué cuando pensé que ya habías vivido tu vida. Resulta que apenas la estabas empezando. Rodrigo. Leí la carta 3 veces. No había súplicas ni intentos de justificación. No había declaraciones dramáticas de amor o arrepentimiento. Solo el reconocimiento, tal vez tardío, de que había destruido algo valioso por algo que resultó ser temporalmente glamoroso, pero fundamentalmente vacío.
Esa noche no guardé la carta en una caja ni la pegué en el refrigerador como hacía antes con las cartas de mis hijos. La puse en el cajón de mi escritorio, junto con otros documentos importantes pero no sentimentales. Era evidencia de que Rodrigo seguía existiendo, pero ya no era parte de mi vida emocional. Al día siguiente, mientras trabajaba en un caso particularmente difícil, una mujer de 80 años cuya hija había vendido su casa sin su consentimiento para pagar deudas de juego. Sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Vega? Sí, habla ella. Mi nombre es licenciado Jorge Santillana, del Instituto Nacional de las Mujeres. Estamos siguiendo el trabajo de su fundación y nos gustaría invitarla a participar en un programa nacional de prevención del abuso financiero a adultos mayores. La propuesta era emocionante. El gobierno federal quería usar el modelo de nuestra fundación como base para un programa a nivel nacional. Esto significaría recursos para ayudar a cientos de mujeres más, capacitación para trabajadores sociales en todo el país, y la posibilidad de cambiar leyes para proteger mejor a los adultos mayores. Señora Vega, su historia personal, combinada con el éxito de su fundación, la convierte en la persona ideal para liderar este proyecto. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi oficina durante largos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Mi traición personal se había convertido en una plataforma para crear cambio social real. El dolor más profundo de mi vida se había transformado en la herramienta más poderosa para ayudar a otras personas. Esa tarde, cuando Sofía llegó a trabajar, le conté sobre la llamada del gobierno. Abuela, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tu historia va a proteger a miles de mujeres en todo el país. Sofía, ¿tú crees que vale la pena? Todo lo que pasé, toda la traición, todo el dolor, si al final ayuda a otras personas, ¿crees que vale la pena? Mi nieta me miró con esos ojos jóvenes pero sabios que me recordaban tanto a Miguel. Abuela, yo creo que tú no pasaste por todo eso para que valiera la pena. Tú pasaste por todo eso porque a veces la vida es injusta. Pero lo que sí hiciste fue decidir qué hacer con esa injusticia. Y esa decisión, esa sí vale todo. Sus palabras se quedaron conmigo esa noche mientras me preparaba para dormir en la misma cama, donde había llorado tantas noches después de la traición de Rodrigo. Ahora, en lugar de llorar, me quedé despierta haciendo planes para el programa nacional, pensando en todas las mujeres a las que podríamos ayudar, imaginando un futuro donde ninguna mujer mayor tuviera que enfrentar sola el abuso de sus propios familiares. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente poderosa. No el poder que viene del dinero o de la venganza, sino el poder que viene de saber que tu existencia hace una diferencia real en el mundo. 2 años después de aquella conversación con Sofía, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. El programa nacional había sido un éxito rotundo. Habíamos establecido centros de apoyo en 25 estados del país y habíamos ayudado a más de 2,000 mujeres a recuperar sus bienes y su dignidad. Pero más importante que los números era la transformación cultural que estábamos logrando. Las familias mexicanas estaban comenzando a hablar abiertamente sobre el abuso financiero hacia los adultos mayores, un tema que antes se mantenía oculto por vergüenza. Una mañana de marzo, mientras revisaba informes de los diferentes centros en mi oficina, que ahora ocupaba todo el primer piso de mi casa, recibí una llamada que me sorprendió profundamente. Era Elena, la coordinadora del centro de Guadalajara. Señora Carmen, tengo un caso muy particular que necesito consultarle. Una mujer llamada Patricia González quiere registrarse en nuestro programa. El apellido me llamó la atención inmediatamente. ¿Patricia González? ¿De casualidad sabe si es maestra? Sí, efectivamente. Es maestra de primaria. Dice que su hijo mayor y su nuera le han estado robando dinero de su cuenta de jubilación y que quiere demandarlos. Señora Carmen, ¿la conoce usted? Patricia. Mi hija Patricia había decidido buscar ayuda en uno de los centros que yo había fundado, sin saber que su propia madre era la creadora del programa. La ironía era tan perfecta que casi parecía obra del destino. Elena. Sí la conozco. Es mi hija.
El silencio del otro lado de la línea se extendió durante varios segundos. ¿Su hija? Señora Carmen, ¿qué quiere que haga? ¿Debo rechazar su solicitud? No, Elena. Trátenla exactamente igual que a cualquier otra beneficiaria. Si realmente está siendo víctima de abuso financiero familiar, merece la misma ayuda que cualquier otra mujer. ¿Está usted segura? ¿No sería un conflicto de intereses? Mi trabajo en esta fundación nunca ha sido personal, Elena. Es sobre justicia, y la justicia no debe depender de los lazos familiares. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Patricia, la misma que me había abandonado cuando más la necesité, la que me había dicho que dejara de difamar a Rodrigo, la que había intentado manipular a Sofía para alejarla de mí, ahora necesitaba exactamente el tipo de ayuda que yo había creado. Esa tarde le conté a Sofía sobre la llamada. Mi nieta había crecido mucho en estos años, no solo en edad, sino en sabiduría. Ahora tenía 24 años. Había terminado su carrera en psicología y trabajaba tiempo completo en la fundación como coordinadora nacional de casos. Abuela, ¿cómo te sientes con esto? Honestamente, Sofía, no lo sé. Parte de mí siente una satisfacción extraña de que Patricia esté experimentando lo que yo viví. Pero otra parte de mí, la parte que sigue siendo madre a pesar de todo, se siente triste por ella. ¿Vas a involucrarte en su caso? No directamente, pero sí voy a asegurarme de que reciba la mejor ayuda posible, porque una cosa es sentir satisfacción por la justicia poética, y otra muy diferente es permitir que alguien sufra cuando tienes el poder de ayudar. Durante las siguientes semanas, Elena me mantuvo informada sobre el progreso del caso de Patricia. La situación era desgarradoramente familiar. Su hijo mayor, Miguel, mi nieto, llamado así por su abuelo, había convencido a Patricia de ponerlo como cotitular de su cuenta de jubilación, para facilitar los trámites cuando ella fuera mayor. Durante 2 años, él y su esposa habían estado retirando dinero sistemáticamente, diciéndole que eran préstamos familiares que devolverían cuando mejorara su situación económica. Cuando Patricia finalmente revisó sus estados de cuenta, descubrió que habían tomado más de 800,000 pesos. Cuando los confrontó, su nuera le gritó que los viejos eran una carga para las familias jóvenes y que ya era hora de que los abuelos contribuyeran a los gastos de los nietos. Miguel, en lugar de defender a su madre, apoyó a su esposa y le dijo a Patricia que si seguía causando problemas, le prohibiría ver a sus nietos. Era exactamente el mismo patrón de manipulación, chantaje emocional y abuso financiero que yo había vivido con Rodrigo. Patricia estaba experimentando el dolor de descubrir que el hijo en quien más confiaba era capaz de traicionarla con frialdad calculada. Un mes después del inicio del caso de Patricia, Elena me llamó nuevamente. Señora Carmen, Patricia ha preguntado varias veces sobre la fundadora del programa. Creo que está empezando a sospechar quién es usted. ¿Qué le digo si me pregunta directamente? Dile la verdad, Elena. Si pregunta, no mientas. 2 días después, mi teléfono sonó a las 9 de la noche. Era Patricia. Su voz sonaba quebrada, completamente diferente a la mujer arrogante y condescendiente que había venido a mi casa años atrás. Mamá, soy Patricia. Hola, hija. ¿Cómo estás? Mamá, yo sé que eres tú. La fundación, el programa, todo. Sé que eres tú quien está detrás de todo esto. ¿Y cómo te sientes al respecto? Hubo un silencio largo, interrumpido ocasionalmente por pequeños sollozos. Me siento como la idiota más grande del mundo. Durante años pensé que tú eras débil, que habías sido tonta por confiar en Rodrigo. Y ahora me está pasando exactamente lo mismo. Miguel me está haciendo exactamente lo que Rodrigo te hizo a ti. Patricia, el abuso financiero familiar no es algo que le pase solo a las personas tontas o débiles. Le puede pasar a cualquiera, porque está basado en la confianza que naturalmente tenemos en las personas que amamos. Mamá, cuando tú necesitaste mi ayuda, yo te dije que te hicieras responsable de tus errores. Te dije que dejaras de culpar a otros. Y ahora yo estoy viviendo exactamente lo que tú viviste. Y entiendo que no era tu culpa,
que nunca fue tu culpa. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. No era solo una disculpa. Era el reconocimiento de que finalmente entendía lo que había vivido. Patricia, ¿quieres que hablemos en persona? No sé si tengo derecho a pedirte eso. No sé si merezco tu perdón después de cómo te traté. El perdón no es algo que se merezca, hija. Es algo que se da cuando se está listo para darlo. Y yo estoy lista. Nos vimos 3 días después en un café de la colonia Roma, no muy lejos de donde había vivido toda esta historia. Patricia llegó puntual, pero se veía muy diferente a la mujer que recordaba. Tenía el cabello gris, ojeras profundas, y esa expresión de confusión y dolor que yo conocía muy bien. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y por primera vez en años, mi hija me miró realmente a los ojos. Mamá, no vengo a pedirte dinero. No vengo a pedirte que resuelvas mis problemas. Solo vengo a pedirte perdón. Te escucho. Cuando tú me llamaste para contarme lo de Rodrigo, mi primera reacción fue pensar que estabas exagerando, que seguramente había una explicación lógica, pero en el fondo, creo que no quería enfrentar la realidad de que mi hermano fuera capaz de algo así. Se detuvo para tomar agua, y vi que sus manos temblaban ligeramente. Después, cuando tú empezaste a pelear legalmente contra Rodrigo, yo pensé que estabas siendo vengativa, que una buena madre perdona todo, sin importar qué. Pero ahora entiendo que no estabas siendo vengativa. Estabas defendiéndote. Y tenías todo el derecho del mundo a defenderte. Patricia, ¿qué vas a hacer con Miguel? Ya inicié el proceso legal, con la ayuda de tu fundación. Es muy extraño, ¿sabes? Estar recibiendo ayuda de la organización que fundó mi propia madre para ayudar a mujeres como las que nosotros creamos al abandonarte. No pienses en eso como una ironía cruel, hija. Piénsalo como una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas diferente esta vez. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que tú y yo podamos empezar de nuevo? No como si nada hubiera pasado, porque sé que eso es imposible, pero tal vez podamos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que destruimos. La pregunta que había estado esperando durante años finalmente había llegado, y la respuesta me sorprendió a mí misma. Patricia, yo estoy dispuesta a intentarlo, pero tiene que ser sobre bases completamente diferentes. Yo ya no soy la mujer que necesitaba la aprobación de sus hijos para sentirse valiosa. Y tú ya no puedes ser la hija que cree que tiene derecho a juzgar las decisiones de su madre sin ofrecer apoyo. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que reconozcas públicamente lo que pasó, que seas una vocera de la fundación, que cuentes tu historia para ayudar a otras familias a no cometer los mismos errores que nosotras cometimos. Tu testimonio podría prevenir que otras hijas abandonen a sus madres como tú me abandonaste a mí. Patricia asintió lentamente. Sí. Puedo hacer eso. Quiero hacer eso. Por primera vez en años, vi a mi hija realmente. No a la proyección de mis expectativas maternas, no a la construcción idealizada de lo que debería ser una hija, sino a Patricia real, una mujer de 52 años que había cometido errores terribles, pero que tenía la valentía de reconocerlos y la determinación de enmendarlos. Era un comienzo. No era la reconciliación perfecta de las películas, pero era real, honesto, y basado en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Tal vez era exactamente lo que ambas necesitábamos.